Hoy explicaremos el realismo, su contexto, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el regreso de la Revolución Industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera, que provoca muchas protestas por estos años. También Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo, se instaló la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia, como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo, a diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural. El realismo busca describir el ambiente social en el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario a enfrentar la sociedad, sino como parte de ella y de las relaciones que se viven. Se trata de narrar un espejo de la realidad mediante la observación y la descripción del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria, debido a la búsqueda de la objetividad. Además se revisa en un lenguaje sencillo y preciso. Ello desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo y se desarrolla principalmente en Europa, en la mitad del siglo XIX. Seguiremos con sus características. La primera de ellas es la verosimilitud y la objetividad, por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narra acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real. Influencia del positivismo. Como vimos los postulados del método científico tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La otra es la descripción y la observación, detallada no solo del ambiente real y la realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Otra de ellas es interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad. Y por último, el lenguaje sobrio y sencillo. Los principales representantes del realismo se dieron en Francia por Stendhal, que nace en 1783 y muere en 1842, dejando una obra que se llama Rojo y Negro, escrita en 1830. Esta se desarrolla en Francia y trata sobre un joven que nace en la pobreza. Sin embargo, trata de elevarse sobre esa pobreza. También podemos hablar de Gustave Flaubert, que nace en Francia en 1821 y muere en 1880. Una de sus principales obras fue Madame Bovary. Esta trata sobre una mujer cuya es infelizmente casada, pero sus sueños chocan con la cruel realidad. También Honor de Balzac, que también nace en Francia en 1799 y muere en 1850. Una de sus principales obras fue Papagurios. En ella se puede analizar la naturaleza de la familia, el matrimonio y la corrupción de la sociedad. En Inglaterra también podemos hablar de Charles Dickens. Nace en 1812 y muere en 1870. Una de sus principales obras fue El Guardavías, que es un relato de terror y de elegancia. Trata de demostrar que el terror y la elegancia pueden ir de la mano. En España, uno de los mayores exponentes del género, refiriéndome al realismo, es Benito Pérez. Nace en 1843 y muere en 1920. Una de sus principales obras fue Fortunata y Jacinto. Trata sobre dos mujeres que se encuentran de una manera trágica. En ella también hace una crítica muy dura a la sociedad. También Juan Valera, que nace en 1824 y muere en 1905. Es un español. Deja una obra muy importante también llamada Pepita Jiménez. En esta novela defiende lo natural y lo vital sobre lo artificial y lo afectado. En esta también hace una dura crítica a la sociedad. También cabe resaltar en el naturalismo
refiriéndome al naturalismo, es como la etapa final y extrema del realismo. En ella muestra una influencia total de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Uno de sus principales representantes son Emiliana Sosa, que nace en 1840 y muere en 1926. Una de sus principales obras fueron La Taberna y Nana. También queda Guy de Maupassant. Este nace en 1850 y muere en 1893. Una de sus principales obras fue Bellamy y Bonacieux. También quiero agregar que todos estos escritores no buscaban una verdad interior, sino una verdad social. Gracias.